aquellos que tenemos la responsabilidad de tener las grandes verdades escritas aquí en el Espíritu Profecía, mis hermanos, son a los que más se le odia. Y es por esa razón por la que muchas veces usted se puede estar preguntando, ¿por qué tantas cosas me pasan y por qué no puedo? Es porque hay un enemigo que está detrás de usted, mi querido hermano. Pero ante todo eso, su principal interés, como bien lo dijimos en la mañana, es alejarnos de nuestro Dios. Y nuestro principal interés debe de ser, mis hermanos, día con día acercarnos. Y no hay mejor forma de hacerlo más que estando siempre con un corazón arrepentido del mal que hacemos día con día, porque es algo inevitable, mis hermanos. Como seres humanos tenemos la tendencia pecaminosa siempre a hacer el mal. Esta carne, este cuerpo que vive, en el cual utilizo yo, vamos a decirlo así, siempre tiene esa tendencia a hacer las cosas mal. Tenemos que subyugarlo, tenemos que apretarlo fuerte para tratar de hacer siempre la voluntad del Señor. Y al hablar del arrepentimiento, mis queridos hermanos, al hablar del arrepentimiento, tenemos que entender cuál es el verdadero concepto del arrepentimiento. ¿Será que el arrepentimiento es algo que simplemente, siento que lo hice mal y ya no lo vuelvo a hacer y ahí pasa desapercibido? ¿O qué significa un verdadero arrepentimiento en nuestras vidas, mis queridos hermanos? Viene la palabra metanoia, que es arrepentimiento. Y en esta tarde vamos a tratar de reflexionar cómo es que Dios quiere realmente un verdadero arrepentimiento en nuestra vida. ¿Cómo podemos lograr ese verdadero arrepentimiento? Porque el remordimiento existe. Y creo que todos alguna vez hemos sentido remordimiento. ¿O no le ha pasado que de alguna manera usted enojado ha hecho algo malo? O un impulso que usted lo obligó a hacer algo, después dice, ay, la regué, no debía haber hecho eso. Y no, pues, y realmente no siente un verdadero arrepentimiento, pero sí siente un remordimiento por algo que sabía que estaba mal y aún así lo hizo. Yo creo que todos hemos pasado por algo similar, ¿no? Entonces, el arrepentimiento y el remordimiento no están para nada en la misma línea. Uno es el sentimiento de que la regó y que no quiere volver a hacerlo, y el otro es realmente alejarse de lo malo o el daño que hizo. Y vamos a ver vamos a hablar un poquito del arrepentimiento. ¿Qué dice la palabra del Señor respecto a eso? Dice la Biblia, arrepentirse significa cambiar tu mente. ¿Recuerdan hace rato que mencionamos que cuál es el terreno de Satanás para hacernos caer de la manera más fácil? Dijimos, si él puede tener el control de nuestros pensamientos, de nuestra mente, es fácilmente hacernos caer en cualquier tentación. Entonces el arrepentimiento es todo lo contrario. El verdadero arrepentimiento tendrá como resultado un cambio de conducta. ¿Qué quiere decir esto? Que usted va a dejar de hacer aquello por lo cual está verdaderamente arrepentido. Si usted tiene un remordimiento por algo, créamelo, mi querido hermano, no lo va a dejar de hacer. Porque siente un remordimiento, sabe que está mal lo que está haciendo, sabe que la está regando, pero tarde que temprano va a volver a incidir en ese mismo problema. Y es por eso que el verdadero arrepentimiento es un cambio total de conducta. Ya lo dicen algunos textos en la Biblia, por ahí podemos encontrar en Mateo, en Hechos. Dice, sino que hay un texto ahí medio largo, pero yo puse unas palabras solamente, sino que anuncié que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. ¿Qué quiere decir esto, mis queridos hermanos? Que cuando usted realmente se arrepiente de algo, usted no tiene que ir y gritar a los cuatro vientos de que está arrepentido. Simplemente sus obras, sus hechos van a hablar más que usted. Su actitud, la forma en que usted presenta su arrepentimiento es a través de sus obras, lo que usted refleja en su vida. Si usted refleja en su vida, no sé, voy a decir un ejemplo, se me ocurre, que está arrepentido usted de... Bueno, vamos a buscar el ejemplo para no... Vamos a vernos más adelante, mis hermanos. A fin de conocer, en la página en el año 1964, en la página 240, dice lo siguiente: necesitamos estudiar los motivos que impulsan a la acción a la luz de la ley de Dios para comprender nuestra deficiencia. ¿Se acuerdan que también tocamos en la mañana de realmente conocer las estrategias de Satanás? ¿Qué es lo que nos impulsa a pensar lo que estamos pensando? Porque recuerden, cualquier acto, cualquier cosa mala que hagamos en nuestra vida, todo tiene un comienzo aquí. No podemos decir, es que se pasó y le dije esta mala palabra a la persona. No, mi hermano, esas malas palabras no salen espontáneas.
Esas malas palabras o esas cosas ya se pensaron previamente en otra situación, en otra cosa, pero se pensaron. Las cosas no salen por salir. Hay cosas que a veces cometemos por error y eso es normal. Todos cometemos errores, equivocarnos. Pero hay cosas o pecados que no se cometen por error. Cosas que, por ejemplo, la infidelidad de un hombre, vamos a decir, o una mujer, vaya, el ejemplo. Eso no se comete, me equivoqué y te fui infiel. No, son cosas que se van pensando, se van maquinando con el tiempo, hasta que se lleva a la acción. Por ejemplo, una persona que es muy glotona, comer, que no tiene llenadera. Esa persona, cuando usted pasa por un lugar, piensa solamente en comida. Si huele, piensa en comida y no deja de pensar en comida. Entonces, una persona que tiene algo, un pecado por ahí, siempre su mente está trabajando en eso. Y es un taller, su mente es un taller de Satanás, si no ayudamos al Espíritu Santo, mis queridos hermanos. Y es por eso que esa gema habla de eso. Dice, pero si bien el instrumento humano ve sus pecados, no debe desanimarse. Es una motivación para nosotros. No se debe desanimar, mi hermano, porque esa es una batalla. Recordemos, es una batalla espiritual que se está liberando. Dice, aunque se vea condenado por los preceptos de la justicia, debe ver y comprender, dice aquí, la pecaminosidad del pecado. Debe arrepentirse y tener fe en Cristo como su Salvador personal. O sea, no te debe desmotivar el hecho de saber que estás a veces regándola. ¿Por qué? Porque estás en una batalla, en una lucha constante. Y es algo que si no nos ponemos de rodillas y nos entregamos al Señor, seremos vencidos día con día, mis queridos hermanos. Porque Satanás no juega. Satanás vino a esta tierra con un plan de venir a perder su tiempo, mis queridos hermanos. Si hay alguien que está trabajando duro en este mundo, es Satanás. Si usted piensa que es una persona muy trabajadora, déjeme decirle que no, hermano. No es nada comparado con lo que hace Satanás en este mundo. Él tiene a todos sus secuaces, a toda su gente trabajando arduamente para dañar a quien creen que van a dañar más. Y realmente lastiman a Dios cuando ellos hacen que un hijo de Dios se revuelque en el lodo, ¿saben? Y hablando espiritualmente. Satanás se goza cuando usted comete un pecado, cuando usted daña a alguien, cuando usted es indiferente. La indiferencia, mis hermanos, es algo muy difícil. Yo lo pude vivir en carne propia por muchos años. Se los cuento de manera rápida. La indiferencia para mí, de mi juventud, fue una arma que yo utilicé por muchos años. Yo desde muy chico me crié prácticamente en las calles, solo, de vagancia con los amigos. Y la única manera en que uno se protege cuando andan esas pandillitas, todo eso es la indiferencia ante las cosas, a los golpes, resistir y aguantar y ser indiferente ante el dolor. Entonces, ese tipo de comportamiento durante muchos años te lleva, cuando ya te casas, cuando ya creces, traes arrastrando muchas cosas. Y esa era una de las armas que lamentablemente yo utilizaba mucho, la indiferencia. Me está lastimando, me hago indiferente al dolor y me hago indiferente ante ti, me hago indiferente ante la persona, con tal de que no sentirme lastimado, me hacía indiferente. Pero esa indiferencia daña mucho más que cualquier otra cosa, mis hermanos, y eso es muy palpable. Si usted es indiferente a su esposa, cuidado, mi hermano. Si usted es indiferente a su esposo, cuidado. Y sobre todas las cosas, la indiferencia ante Dios, ante el pecado, es terrible ante los ojos de Dios, mis queridos hermanos. Si para usted decir, es que eso es pecado, pero déjalo, o sea, con que venga aquí, cosa que yo escuchaba mucho, lamentablemente, donde estaba, de que prefiero que estén aquí en la iglesia con esas minifalditas a que estén fuera de ella. Y a veces uno dice, ¿cómo? O sea, pero ¿cómo permites a veces que el pecado, cómo florezca el pecado en todas partes si eres indiferente ante Él? Para Dios las cosas son diferentes, mis hermanos. Él no tolera mucho que seas indiferente o que seamos indiferentes ante el pecado, ante las cosas que sabemos que están mal. El momento actual, dice la historia patraca de Profetas y Reyes, página 398. El momento actual es de interés abrumador para todos los que viven, los gobernantes y los estadistas, los hombres que ocupan puestos de confianza y autoridad, los hombres y mujeres pensadores de todas las clases, tienen la atención fija en los acontecimientos que se producen en derredor nuestro. Observan las relaciones que existen entre las naciones, observan la intensidad que se apodera de todo elemento terrenal y reconocen que algo grande y decisivo está por acontecer,
que el mundo se encuentra en una víspera de una crisis espectacular, mis hermanos. Muchísima gente lo ve hoy en día. Eso fue escrito hace muchos años. Pero hoy en día eso es... Si usted y yo no estamos conscientes de eso, mis hermanos, no sé qué estamos haciendo. No sé qué estamos haciendo. Si no estamos haciendo preparativos para eso, y me estoy refiriendo más que los preparativos terrenales al preparativo espiritual. Si usted está viviendo su vida normal y dice, sí, Dios viene y las cosas, pero sí, está viviendo su vida, su cristianismo cómodo, lo voy a llamar de esta manera, tenga cuidado, mi querido hermano, tenga cuidado, porque hay mucha gente que lo puede ver, que ni siquiera conoce esto, ni siquiera conocen los testimonios que hemos tenido como pueblo de Dios, y aún así saben que algo fuerte está por pasar, por todo lo que están viendo en el mundo. Nosotros con mucho mayor luz debemos estar preparándonos para esos eventos. Mensaje selecto dice: una cosa es cierta, los adventistas del séptimo día adoptan su posición bajo la bandera de Satanás. Primero abandonarán su fe en las advertencias y reproches contenidos en los testimonios del Espíritu de Dios. Primera observación, mis hermanos. Lamentablemente hoy en día, nosotros mismos, póngase a pensar, cuando lee el Espíritu de Profecía, y ve cómo la hermana G. White habla a veces fuerte a nosotros como iglesia acerca de nuestro comportamiento, de nuestro actuar, de nuestra santidad, de nuestro vestir, de nuestro alimentar. Y comenzamos a leer, son reprensiones para nosotros mismos, mis hermanos. Y muchas veces, ¿qué pasa? Nos sentimos hasta medio incómodos, ¿no? Cosa que le pasa a muchos miembros de la iglesia adventista a nivel mundial. Cuando leen, por eso es que yo me doy cuenta que el Espíritu de Profecía en muchas iglesias no les gusta. No entra adecuadamente. ¿Por qué? Porque incomoda. ¿Por qué? Porque las reprensiones que hay escritos ahí, mis hermanos, no a todos les gusta, lamentablemente. No todos aceptan una exhortación. Debemos de ser humildes siempre para reconocer nuestros errores. Siempre que hay, yo he escuchado algunas veces no, es que este pastor habla bien y dice y tira bien duro y hace sentir mal a la gente. Mi hermano, ojalá que todos los temas nos hicieran sentir mal. Si hay un tema que no te hace sentir mal es porque sientes que estás cómodamente bien, que estás pasándola bien. Como dijéramos en mi tía, estás pasándola pachangueramente tu vida cristiana. Sientes que todo está bien y cuidado, mis hermanos. Dijera mi papá, cuando me habla me preguntaba, ya tiene rato que no, pero ¿cómo estás, hijo? Me dice, ¿cómo te sientes espiritualmente? Y cuando yo le decía, no, papá, me siento bien, mira que estoy bien, estoy echándole ganas. Hijo, ¿cómo estás? Me volví a preguntar, así como para ver. Y él se preocupaba. Cuando yo le decía que yo me sentía bien espiritualmente es cuando él más se preocupaba y más me aconsejaba. Pero cuando él escuchaba de mí, no, mira, no me siento bien, siento que ocupo de Dios, mira que siento así, hijo, échale ganas, ahí vas. O sea, entonces, cuando no sentimos la necesidad de Dios, mis hermanos, el arrepentimiento, o cuando una reprensión de alguien, en vez de absorberle y decir, ¿sabes qué? Es cierto, probablemente Dios está usando a esa persona para hacérmelo ver. Y en vez de eso nos molestamos con el que nos está predicando enfrente o el que está diciendo algo. Cuidado, mis hermanos, cuidado, porque es una de las estrategias del enemigo. Que te puede estar leyendo, te puede estar hablando a tus oídos, hermano, ¿qué te puede decir ese hermano? Mira, ¿qué te puede decir él? Mira cómo vive el hermano, mira cómo viste, mira lo que dice, mira cómo habla, mira cómo trata. No, hermano, Satanás te habla, te cuchichea tu oído para hacerte pensar miles de cosas, menos la reprensión que Dios tiene para ti. Tengamos cuidado, mis queridos hermanos. Siempre tengamos un corazón humilde para escuchar el mensaje del Señor. Siempre, hermanos. Porque habrá muchos que abandonarán la fe por los testimonios. No soportarán el peso que tienen los testimonios. Y vaya que son pesados a veces de leer. Cuando uno lo lee y siente, es que estoy mal. Cuando uno comienza a leer sabe uno que dónde está fallando, mis hermanos. Y es por eso que no son muy aceptos en todas partes. Se establecerá una nueva organización, se escribirán libros de una nueva orientación y se introducirá un sistema de filosofía intelectual. Esto, mis hermanos, ha estado pasando y seguirá pasando. ¿Por qué? Porque para poder tener más gente contenta dentro de nuestra iglesia, para poder tener esto lleno de gente contenta y alegre, hay que hablarles bonito, hay que hacerlas sentir que se sientan bien. Pero cuando tú les hablas, mis hermanos, o los haces reflexionar en su vida, que ellos reflexionen lo mal que están y se arrepientan y se acerquen al Señor, es ahí donde ya duele, mis hermanos, donde ya duele. Y es ahí donde ya nos sentimos incómodos, eso ya no me gusta tanto. Hay que cambiarle un poquito las palabras de este libro para que no hable mal de fulanito de tal.
Es que ya estamos, no podemos hablar mal de nadie, hay que cambiar. O sea, tengamos cuidado, mis hermanos. Al pecado hay que darle el nombre que se merece. No podemos jugar con eso porque a Dios no le gusta, y ahorita vamos a ver algo que a Dios detesta bastante acerca de eso. Por supuesto, se tendrán en poco en cuenta el sábado, y también Dios que lo creó no se permitirá que nada se interponga en el camino del nuevo movimiento. Y ojo, mis hermanos, no voy a abundar en este tema, pero ustedes pueden estar observando cuántos cambios ha habido dentro de nuestra organización, de nuestra iglesia. Pero bueno, eso es otro tema. Testimonios para la iglesia, mis hermanos. Si Dios aborrece un pecado más que otro, fíjense bien aquí, mis hermanos, lo que comentaba hace un momento, de cuál su pueblo es culpable, tanto usted como yo muchas veces somos culpables de esto, es el de no hacer nada ante un caso de emergencia, la indiferencia y la neutralidad, mis hermanos. Cómo Dios detesta eso, mi hermano. Dios lo detesta porque una de las cosas cuando les hablaba a los profetas, tanto que les hablaba que se arrepientan. Cuando el profeta era indiferente también, hasta el profeta la llevaba por ahí. Dios detesta eso, mis hermanos. No podemos andar en aguas tibias ahí, ni ser ni de aquí ni de allá. Las cosas hay que decirlas por su nombre. Si es pecado, mis hermanos. Hay que arrepentirse. No hay que nada más señalar a las personas. Y no somos nadie para estar señalando a nadie, mis queridos hermanos. Dios nos ha dado el propósito y la encomienda de ir y predicar su palabra. Si vemos que alguien está mal, hay que ayudarlo a corregir su camino. Hay que motivarlo a que se enderece. Hay que tratar, y siempre con una reprensión, una exhortación que no va acompañada de amor, no es de Dios, mis hermanos. Muchas veces, sí, yo entiendo que la palabra del Señor tuvo muchas reprensiones a muchos que Dios, yo lo entiendo de esta manera, cuando Dios reprendía a esa gente, era porque esa gente estaba en contra de Dios. Estaba haciendo todo lo opuesto a Dios, estaba haciendo que la gente se perdiera. Entonces sí, Dios permitía a un Juan el Bautista decirles hasta lo que no a las personas. Bola de víboras, esto y el otro. Ahora, cuando vemos un hermano que tal vez tenga un tema, un error, un problema que está luchando contra él, no podemos hacer lo mismo, mis queridos hermanos, ni juzgar, ni señalar. Ayudar a encomendar el error que el hermano tuvo. Ayudarlo a que rectifique su camino, que todos son, como dice por ahí, el camino se hace al andar. Todos vamos por el camino, mis hermanos, y tarde que temprano uno puede caer, puede desfallecer. Para eso estamos aquí nosotros, para apoyarnos unos a otros, mis hermanos, a enderezar nuestro camino y seguir caminando hacia la patria celestial. Es por eso que la indiferencia y la neutralidad son detestables ante Dios, mis hermanos. Tengamos cuidado con eso, mis queridos hermanos. Otros puntos, el deseado de toda la gente lo trata de esta manera. En nuestros días, pocos de los que profesan seguir a los reformadores están movidos por su espíritu. Pocos escuchan la voz de Dios y están listos para aceptar la verdad en cualquier forma que se les presente. Mis hermanos, hay veces como dicen por ahí, ya no tienes lucha, ¿no? Cuando uno humanamente dice, yo ya no puedo, este hermano sabe todo. O inclusive uno mismo puede sentirse así muchas veces, de que yo, por ejemplo, tengo por ahí algunos conocidos que dice uno, ¿qué le puedo decir a este hermano que conoce bastante, sabe bastante, pero quiere seguir en su pecado? ¿Qué más le puedo decir a una persona que conoce la palabra del Señor? Pero hay quienes les gusta el pecado, mis hermanos. Hay quienes les gusta vivir en eso y Satanás los tiene tan entrampados que lo único que podemos hacer por ellos es seguir orando y pidiéndole a Dios. Tal vez sea un hijo, mis hermanos, no lo sé. Tal vez sea un familiar, un papá, un hermano, un hijo que es rebelde, que ya le han hablado mucho y que se han cansado, que es rebelde en su vida y quiere seguir con su vida de pecaminosidad. No nos queda más que orar por ellos, mis queridos hermanos, porque lo demás es obra del Espíritu Santo. Hay cosas que salen fuera de nuestros límites, que ya no están dentro de nosotros el poder hacer un cambio en las personas. Es solamente dejárselo en las manos del Señor para que Él haga el cambio que puede hacer. Con frecuencia los que siguen los pasos de los reformadores están obligados a apartarse de las iglesias que aman para proclamar la clara enseñanza de la palabra de Dios. Esto es claro, mis hermanos. Vayamos a un lugar donde se enseñe exactamente la palabra de Dios como debe de ser. No podemos estar en lugares donde podemos encontrar cosas que no le agradan a Dios, que sabemos que a Dios detesta, a Dios no le gusta, y en un lugar así no pudiéramos nosotros estar tener un encuentro con Dios adecuadamente. Tengamos cuidado, mis hermanos. Conflicto de los siglos también lo dice en 386, página 386. Llegará el día en que los que aman a Dios sobre todas las cosas, fíjense bien, no es para todos.
No es para todos los miembros, porque hay muchos que están más casados con las costumbres de la iglesia o con el vivir dentro de la iglesia, la comodidad, los amigos, la amistad, que el amor que le tienen a Dios. Y eso es muy observable, mis hermanos. Muy observable porque antes de poner a Dios, ponen la comodidad de su iglesia. Y dice, llegará el día en que los que aman a Dios sobre todas las cosas no podrán permanecer unidos con los que son amadores de los placeres más que amadores de Dios, teniendo la forma de piedad, mas negando el poder de ella. Mis hermanos, tome nota. Habrá tiempos que tenemos que tomar decisiones cruciales en nuestra vida. Todo sea para agradar al Señor nada más, mis hermanos. Nunca busquemos el favor de los hombres, ni el agradar a los hombres, ni el agradar a la familia, porque eso no funciona. El único objetivo es el agradar a nuestro Dios, mis hermanos. Pónganselo siempre en su mente y en su corazón. Testimonios para la iglesia, lo dice, no está lejos el tiempo cuando cada alma será probada, tanto usted como yo, mi hermano, seremos probados, dice aquí. Se nos presionará para aceptar la marca de la bestia. Aquellos que hayan conformado, aquellos que hayan cedido paso a paso a las demandas mundanales y se hayan conformado a las costumbres del mundo, no les resultará difícil ceder a las autoridades. ¿Saben por qué, mis hermanos? Satanás, es lo que mencionamos en la mañana, es una de sus estrategias, es de mantenernos bien cómodos como estamos, con sus costumbres, con sus tentaciones que, ahí la llevo, cometí un pecadito, pero pues ahí la llevo y ahí nos mantiene Satanás. A él no le importa que vengamos a la iglesia, mientras a él nos tenga en las costumbres, en las comodidades que nos tiene. A él no importa que nos llevemos aquí los 7 días de la semana, mientras él nos mantenga en la comodidad que él nos quiere tener. Por eso, mis hermanos, dice aquí, aquellos que paso a paso hayan cedido a las demandas mundanales y se hayan conformado a las costumbres del mundo, no les resultará difícil ceder a las autoridades. ¿Se dan cuenta? Todo es un plan preparado de anticipación, de tal forma que poco usted va cayendo en su trampa, al rato está tan a gusto, tan cómodo que yo pues prefiero estar aquí. De todas formas, aquí también se alaba a Dios. He escuchado decir eso. No, es que en mi iglesia también se alaba a Dios, se habla de Dios, se predica de Dios. Tengamos mucho cuidado, mis hermanos. No le resultará difícil ceder a las autoridades, a aquellos que poco a poco se han introducido en eso. Es una solemne declaración. Aquí habla de que ni uno de cada 20, mis hermanos. Esas temas ya las hemos leído tal vez muchas veces. Ni uno de cada 20 se haya preparado, mis hermanos, para el encuentro con nuestro Dios. ¿Cuántos sabemos aquí, mis hermanos? ¿Qué será? Unos 50, por lo menos. Pónganle unos 40. Dice que ni uno de cada 20, mis hermanos. ¿Qué dice? Que si somos 50 aquí, nada más 2 personas y media se van a salvar. Y eso fue en los días de ella. Ahora, mis hermanos, yo a veces cuando pienso en eso, digo, ojalá que no sea nomás aquí, seamos este grupito comparado con los millones de adventistas o millones de cristianos que hay, que seamos mucho más los que habremos de salvarnos, mis hermanos. Porque es preocupante ver cómo es que ni uno de 20 está preparado, mis hermanos, para encontrarse con nuestro Dios. Tengamos mucho ojo en esto, porque esto nos debe de motivar a nosotros a prepararnos. Ser uno, de perdida uno. Yo quisiera que mi hijo, mi otro hijo, bueno, si me voy uno por uno va a estar largo, pero mis 4 hijos, mi esposa, mi familia y yo, podamos tener un encuentro con nuestro Dios. Y mi deseo también es que todos ustedes también puedan tener un encuentro con nuestro Dios, mis queridos hermanos. Que sea una realidad de nuestras vidas. Dice, vi a Jesús apartar el rostro de aquellos que rechazaban y despreciaban su venida, y luego ordenó a los ángeles que sacasen a su pueblo de entre los impuros, no fuese que quedasen contaminados. Mis hermanos, esto es bien. Esta gemita es de primeros escritos, mis hermanos. Tiene mucho mucha tela que cortar de aquí, mis hermanos. Dice, sacasen de su pueblo de entre los impuros, no fuese que quedasen contaminados. Pregunta, ¿somos de los que nos ha sacado Dios o somos de los que quedamos de los que ha sacado el Señor? Es una pregunta para meditar, mis hermanos. ¿Es usted de aquellos que Dios ha sacado para que no se siga contaminando? Y lo estoy hablando en su vida espiritual. No piense ahorita en organización, en iglesia, en miembros. No. Piense en su vida espiritual, mi hermano.
Dios lo ha apartado a usted para una vida más santificada, lo ha apartado para una preparación exhausta en su vida, o simplemente usted de los que está sentado ver pasar a uno tras otro cómo Dios se los va llevando para una preparación extrema. ¿De cuál grupo es usted, mi querido hermano? Piénselo, medítelo. El arrepentimiento comprende tristeza por el pecado y abandono del mismo, mis hermanos. Si usted no está arrepentido, usted no va a sentir tristeza por aquello que está haciendo. No, va a sentir remordimiento probablemente. La regué, estuve mal y así. Pero va a seguir con su vida normal. Pero cuando usted siente una tristeza, usted tiene un abandono total al pecado, mis hermanos. Y es una lucha. Usted solo no lo va a poder hacer, quiero decirle de una vez. No se lo había anticipado, mis hermanos, pero usted no va a poder abandonar el pecado usted mismo, con sus propias fuerzas. Esto es imposible. Como le dije en la mañana, tenemos un enemigo demasiado fuerte, que los mismos ángeles, los mismos arcángeles luchan contra él, mis hermanos. Y a veces, como en el ejemplo de la mañana, mis hermanos, de Daniel, ¿quién tuvo que venir para poder hacer que Gabriel llegara ante la presencia de Daniel? ¿Quién tuvo que venir? Cristo mismo, Miguel. Tuvo que venir para contender con el príncipe de Persia, para que pudiera Gabriel llegar con Daniel a llevarle ese mensaje. Él mismo lo dijo. Desde hace 21 días se te iba a dar este mensaje, pero hasta hoy pudimos llegar. Se lo estoy parafraseando. Hasta hoy tuve la oportunidad, porque Miguel se quedó contendiendo contra el príncipe de Persia. Mis hermanos, es una realidad. El enemigo está luchando porque usted y yo nos perdamos totalmente. Y si no nos tomamos de la mano del Señor, nos va a arrastrar por el lodo cenagoso. Y si no es que ya lo está haciendo. Y a veces ni cuenta nos damos. ¿Por qué? Porque vivimos tan cómodamente en nuestro cristianismo que ni cuenta nos damos que estamos viviendo en pecado, que no estamos... Y muchas veces llega tal vez estos eventos como el de hoy me agradan porque constantemente te hace recordar que debes de hacer cuentas con Dios. Yo antes nunca había tenido una Santa Cena cada 3 meses, pero es bueno y bonito porque tienes, y no solamente cada 3 meses, sino diario hacer cuentas con nuestro Dios. Diario hacer cuentas con el Señor porque... todos cometemos errores, mis hermanos, todos. Y hay que hacer cuentas con el Señor diario, mis queridos hermanos. No renunciamos al pecado a menos que veamos su pecaminosidad. Mientras no lo repudiemos de corazón, no habrá cambio real en nuestra vida. Ojo, mientras usted no lo repudie, si usted no odia el pecado que usted está viviendo, mi hermano, si a usted le gusta ese pecado, que sabe que está mal, pero aún así... cuando lo hace, lo disfruta, cuidado. Cuidado, mis hermanos. Cuidado, porque usted ya no está en el territorio del enemigo. Usted está sentado comiendo con él, mis hermanos. Tenga mucho cuidado cuando usted no repudie el pecado que está haciendo. Si usted de repente sabe que está mal, pero lo hace, a veces hasta le agrada. Cuidado, cuidado, mis hermanos. Toda costumbre que tiende a debilitar la fuerza física o mental, volvemos nuevamente ¿a dónde? A la mente. Toda costumbre que tiende a debilitar la fuerza física o mental incapacita al hombre para el servicio de su Creador. Lo hace inservible prácticamente, hablando espiritualmente, mis queridos hermanos. No le sirve al Señor. Una persona que su mente la está siendo utilizada por Satanás en muchos aspectos, no le sirve al Señor. Cuidado. Dejemos que el Señor utilice nuestra mente para sus propósitos. Daniel propuso en su corazón, aquí lo agregué por ahí, Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Es algo que debemos nosotros hacer primero, tomar las decisiones. Daniel propuso, cuando en otras versiones dice Daniel, se dijo para sí, se convenció de él primeramente, ¿qué? Se propuso en su mente hacer un cambio, no contaminarse, no hacer eso. Nos falta muchas veces a nosotros tomar la decisión de no hacer ese pecado, de no coquetear con ese pecado, mis hermanos. Alejarnos, es proponernos. Los que aman a Dios de todo corazón desearán darle el mejor servicio de su vida. No debilitarán ni mancharán la ofrenda que presentan a su Padre Celestial, abandonándose a sus apetitos y pasiones, mis hermanos. Pocas palabras, abandonando todo aquello que nos guste y poniendo en primer lugar los deseos de nuestro Dios. Hay cosas, por ejemplo, se los pongo bien práctico, ¿a quién no le gustaría ahorita estar en su casa cómodamente, tal vez ahí, recostadito, tal vez leyendo? ¿A quién no le gustaría pasar un sábado tranquilamente, no? En vez de estar en la iglesia, de repente ahí, luego va a predicar el hermano ese, y no, ese hermano no, y ¿a quién no le gustaría?
hermanos, alejando todo aquello que a nosotros nos gusta, dejando primeramente la voluntad de nuestro Dios, mis hermanos. Ojo, mis hermanos, tengamos mucho cuidado. Y voy a ir rápido, mis hermanos. Sobre todas las cosas, jóvenes, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida, mis hermanos. Sobre toda cosa guardada, jóvenes, niños, recuerden, corazón está conectado directamente con nuestros pensamientos. Nada sucede aquí si no está sucediendo aquí primeramente. Cuando dicen, no, es que está totalmente enamorado de la niña, del niño, que lo que sea, él ya lo pensó, ya lo vio, ya le gustó, ya todo sucede primeramente acá. Las emociones es un reflejo de lo que ya hemos pensado, hemos decidido, hemos tomado decisiones previas a eso. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, en todo esto pensad, mis hermanos. Si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Son consejos para los jóvenes también, mis hermanos. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Jóvenes, dice el salmista y añade, en mi corazón he guardado tus dichos. Nuevamente, ¿por qué el corazón? Corazón bíblicamente está reflejando lo que es la mente. Porque aquí no están los pensamientos. ¿Guardar en su corazón algo? ¿Verdad que no? ¿En dónde lo guarda todo? Acá. Y dice aquí, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Niños, jóvenes, recuerden siempre este texto. Mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. La palabra del Señor es un escudo tremendo, mi hermano. Tremendo, y creo que es el escudo más fuerte que podemos tener. Perdón, de Satanás para Jesús. ¿Con qué refutó todas las tentaciones Jesús? Con un espíritu. ¿Por qué? Porque él conocía la palabra de Dios, la palabra de su Padre mismo. Él conocía lo que estaba escrito. Entonces, si nosotros no conocemos lo que hay escrito en esa palabra, mis queridos hermanos, mis queridos jóvenes, ¿con qué vamos a hacer frente al pecado? ¿Con qué? ¿Con nuestras propias fuerzas? ¿Con lo que creemos que es? No, mis queridos hermanos. Por eso a veces es mucho énfasis con los niños también. Háganos que se aprendan versículos, salmos completos, que aprendan cosas. La palabra del Señor. Yo tengo un amigo que conocí en el colegio, me tocó, no lo conocía mucho en el colegio, nomás de vista, me tocó colportar con él en una ocasión, en un lugar ahí en Sonora. Y este muchacho, desde muy chico, a él lo enseñaban a aprenderse textos de la Biblia. ¿Saben cómo los castigados nos platicaba? Le decíamos Epifas, a ver si me llega a escuchar algún día acerca hablo de él. Le decíamos Epifas, muy buen muchacho. Él de chico, su papá lo castigaba de la siguiente forma. Le decía, ok, la regaste en eso, ok, vete, te vas a ir y te vas a quedar 2 horas leyendo. Y vas a venir y me vas a decir exactamente todo lo que leíste. 2 horas, depende del castigo, depende lo que había hecho, era el castigo que le daban. No sé, pastor, si es lo correcto, no sé si era lo correcto el castigo, no alcanzo a comprender si es bueno o es malo hacer eso, porque tiene sus pros y sus contras, pero ese muchacho, mis hermanos, quiero decirles que cuando usted lo escucha, él recitaba muchísimos textos de memoria. Cuando él predicaba, cuando estábamos comportándonos, nos tocaba predicar en algunas iglesias, éramos 3 muchachos, y yo miraba que nomás agarraba la Biblia, le daba una leída, iba y se paraba y daba un tema. O sea, tremendo este chavo, o sea, ¿por qué? Para mí era asombro, ¿por qué? Porque tenía todo aquí. Llegaba a la tentación y cuando le preguntamos, y él nos explicaba, nos daba explicación de cosas que nosotros jamás habíamos leído, tal vez mi compañero y yo. Y vaya que yo llevaba un compañero que ahora es pastor y es un gran pastor, un pastorazo, y él sabía mucho de la Biblia, pero nada que ver con el muchacho que desde su niñez le enseñaban a aprenderse la palabra del Señor. A castigo, pero aprendió, mis hermanos. Y bueno, él defendía muchas cosas con la palabra. Es que la palabra del Señor dice esto y eso se recitaba de memoria. Y eso es lo que muchas veces debemos hacer nosotros con nuestros hijos también, ¿verdad? Que se aprendan cosas de memoria, porque eso les va a ayudar en un futuro a resistir el pecado, mis queridos hermanos. Por último, quiero dejarlos con esta gema, con este texto en Crónicas. Si se humillare mi pueblo, dice en 2 Crónicas 7:14, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces, ¿qué dice él? Entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados. Ay, mis hermanos, esto a mí me llena de esperanza, mis hermanos. ¿Saben por qué? Porque yo sé que un Dios amoroso que está atento a escucharnos. Somos padres, nos un poco, y digo un poco porque yo a veces
a entender el amor de Dios. Para mí es un misterio cómo Dios me puede amar tanto siendo como soy, con mis deficiencias, con todos mis potenciales espirituales. ¿Cómo Dios me puede amar? Yo entiendo a mis hijos, yo tengo hijos y los 4 son totalmente diferentes y a todos los amo por igual y entiendo un poco el amor hacia los hijos, pero a veces digo yo, si mi hijo fuera rebelde, se fuera contra mí, hiciera todo lo opuesto que hace que yo le digo, si renegara contra mí, no sé cómo actuaría como ser humano contra un hijo, ¿verdad? Yo he visto a padres, lamentablemente a padres como hasta a veces odian a sus hijos como los tratan, ¿verdad? O viceversa. Y esa parte se entiende por ser humanos. Pero yo no entiendo la parte divina, cómo es que Dios me sigue con ternura, me dice, hijo, si te arrepientes, te vuelves de todos tus caminos, yo te voy a escuchar, te voy a orar y te voy a perdonar. Es una promesa que Él nos hace. Así que la invitación, mis hermanos, es que si usted no se ha arrepentido sinceramente de sus pecados, mis hermanos, si hay algo que a usted lo ata a las cadenas de Satanás, mi hermano, libérese de eso. Libérese totalmente, arrepiéntase y pídele a Dios que le ayude para que de aquí en adelante usted pueda caminar rectamente delante del Señor. Que el Señor le bendiga, es mi deseo y oración en esta tarde, que podamos el día de mañana estar totalmente, yo sé que a lo mejor no vamos a estar totalmente y 100% preparados, pero que estemos preparados de tal forma que cuando Él venga, seamos aceptos delante de la presencia de nuestro Dios. Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Amén.